Hola, soy Alondra Lara y bienvenidos a Háblanos Expertos, un espacio creado para llenarte de información valiosa y que estoy segura que estás disfrutando muchísimo todo este espacio. Hoy tenemos a un experto bastante especial porque viene directamente a hablarnos de un tema bastante interesante, Jorge Dos Santos. Lo encuentran en redes sociales como Jorge Te Enseña. Bienvenido y qué bueno tenerte acá. Gracias por la invitación. Bueno, estamos listos para tocar un tema que todos deben saber a profundidad en el punto de qué lubricante debemos ponerle a nuestro carro, qué en específico hace ese lubricante en nuestro carro, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el fluido de frenos en específico. Ok. Ajá. El vehículo usa varios fluidos. Ok. En el motor usa aceite de motor. Ok. Con unas características para el tipo de motor que tienes y en el lugar donde se desenvuelve el vehículo. Depende del lugar del país, el trópico, todo ese tipo de cosas. Hay aceites multigrado. Los aceites multigrados son unos aceites que se bandean en un rango de temperaturas. Los manuales de los vehículos traen una escala donde te sale el rango de temperaturas y tú ves dónde estás ubicado. Okay. ¿Qué marca? Cada quien elige la marca que quiera colocar a su vehículo y a veces los manuales te indican cuál es la que recomiendan ellos. Después, posteriormente, cada uno utiliza la afinidad que tenga con cuál marca X o Y, si la consigue, el precio, el gusto, todo eso. Okay. Aparte están líquidos muy importantes como el de frenos, que para mí es uno de los líquidos más importantes, porque el vehículo puede fallar por cualquier cosa, menos para detenerse. El vehículo tiene que tener la capacidad de poder detenerse y bueno, y irse en una grúa o tú bajarte o lo que sea. Entonces el líquido de freno es algo muy importante. Chévere. Y es algo muy económico, relativamente fácil de cambiar, pero que nadie hace. Nadie hace porque es como ese líquido olvidado que está ahí, que solo lleva en algunos casos menos de 1 litro y es siempre el mismo y no te das cuenta hasta que un día vas a frenar y se ponen gomosos los frenos. Y eso es debido a que el líquido de freno tiene la particularidad de saturarse de humedad. Okay. Y él agarra la humedad de todo, del ambiente, más que todo del ambiente, factores externos. Y eso que es lo que hace, el punto de ebullición, el punto donde hierve, disminuye. Cuanto más humedad tenga, su capacidad de resistir al calor disminuye. Y llega el momento de que tú tienes los frenos muy calientes, vamos a hablar un viaje largo, es que un viaje largo, en una bajada, todo eso no hay mayor problema. El problema es un par de frenazos que tú le puedas meter al vehículo a la hora de algo en la vía, tienes que frenar muy rápido, todo, y se calientan muy rápido los frenos. Cuando se calienta muy rápido, el líquido de freno pierde propiedades y el pedal se te va al fondo. Automáticamente te quedas sin freno. Chévere. En este caso, ¿cuáles son los fluidos más críticos que deberíamos revisar regularmente? Ya hablamos en general de que todos son importantes, pero si sacamos esa media, bueno, yo tengo al día mi fluido, mi carro. Entonces, la lista de fluidos, número 1, ¿cuál sería? Los vehículos, con los años, los fabricantes se han vuelto un poquito más complicados para chequear fluidos. Por lo menos la transmisión automática de muchos vehículos modernos es imposible que el usuario pueda medir el aceite o completarlo. Pero siempre hay cosas que tienen que estar a mano para que el dueño del vehículo pueda hacer. Aceite de motor, nivel del fluido de aceite de motor, se hace con el vehículo apagado. Líquido de frenos, un envase con una tapa que te dice cuánto es el nivel. El líquido de enfriamiento del motor, que viene siendo el refrigerante. Hay distintos envases, depende del modelo de motor, cómo funciona el sistema, pero siempre hay un sitio donde va el líquido y tú vas a ver el nivel. Hay otros fluidos que son mucho más complicados de que lo vea el usuario, que son de diferenciales, de transfer, todo eso sí tienes que delegárselo a un taller, sí, porque necesita un poquito más de herramientas, meterse por debajo, todo eso, pero básico, para salir de viaje, lo que siempre tiene que haber: líquido de enfriamiento, refrigerante, aceite de motor, líquido de freno. Esas son las cosas más importantes que necesitas antes de emprender un viaje. Y el líquido de limpiaparabrisas, que te puede hacer falta porque, bueno, en la vía, la suciedad en el vidrio, siempre es bueno tenerlo limpio. Y son detalles que por seguridad son primordial. Sí. Ahora bien, hay una pregunta constante que siempre nos dejan pues en cada video, y es ¿cómo podemos saber qué tipo de lubricante es el correcto para nuestro vehículo? El correcto para tu vehículo lo va a decir, obviamente, como te dije, el manual. Pero hay varios factores que tienen que analizar tanto el dueño del vehículo como
su mecánico de confianza, que es en qué se desempeña el vehículo. No es lo mismo, exactamente el mismo vehículo utilizado por una persona que hace transporte continuo con el vehículo, sea bien un taxista, un transporte ejecutivo, un vehículo que está prendido todo el día, muchas horas, mucho recorrido, que un vehículo de repente de una persona que lo utiliza para ir del trabajo a la casa, pero que agarra mucha cola. ¿Me explico? Entonces de repente tú tienes un vehículo que viaja y tienes un vehículo que rueda poco pero agarra mucho tráfico y la degradación del aceite es diferente. Ahí es donde el dueño del vehículo debe escoger la calidad del aceite. Ahí es donde vienen los sintéticos, los minerales y los semisintéticos, que es un híbrido entre los dos. Los aceites sintéticos tienen la capacidad de durar más en el tiempo porque tienen mejores aditivos, detergentes y todo ese tipo de cosas. Pero como todo aceite, cuando llega un momento que su vida útil termina, si se excede ese tiempo empieza a ser corrosivo para el motor. Entonces, dependiendo del uso del vehículo, la persona tiene que analizar qué marca y qué tipo de aceite, porque hay tipo, viscosidad y marca. El tipo es mineral, semisintético o full sintético, como quiera. Eso es una base. Compatibles entre sí en su gran mayoría de marcas. Está después el tema de cambio durante tiempo. Normalmente depende de la marca. Aquí en Venezuela se hace a menos kilómetros que cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otros factores. Entonces, ¿qué sucede? Hacen que es preferible cambiar el aceite antes. Aquí se cambia normalmente a los 5, 7, 3, depende de la marca. Afuera hay cambios de aceite de 20.000 kilómetros, filtros que soportan 20.000. Aquí en Venezuela no es una realidad. No es una realidad, no es factible, por lo menos a corto o mediano plazo, tener cambio de aceite con tanto tiempo. Y otro factor es la edad del vehículo. Un vehículo, aquí le decimos un carro nuevo a un carro que ya tiene 20 años. Un carro nuevo tiene 2 años. Un carro con 2 años, su comportamiento del motor hacia el aceite es diferente. Un motor con más kilometraje, lo que te digo, más dueños, reparaciones, no sabemos todo lo que ha pasado, su comportamiento con el aceite es distinto. Entonces tú no puedes lograr que sea un aceite que de verdad dure esa cantidad de tiempo. Por eso es que aquí hacemos los cambios antes. No porque los aceites sean malos, lo que te digo, condiciones, edad del vehículo, el combustible que usa, todo ese tipo de cosas. Y hay un factor que la gente no toma muy en serio y es proporcionalmente importante en el aceite, y es el filtro de aire. El filtro de aire atrapa toda la suciedad que está en el aire. El motor combustiona el aire con la gasolina y esos residuos van al aceite. Por eso es que se dice que el aceite atrapa las partículas que quedan de la combustión. Lo que no se quemó por completo lo atrapa el aceite, lo encapsula, lo filtra y lo saca. Pero cuando tenemos un filtrado deficiente, ¿qué hay en el aire? Hay partículas de polvo. El polvo es arena, tierra, todo eso. ¿Y qué pasa cuando tú pones arena con calor? Que lo que pasa dentro del motor se convierte en vidrio. Entonces, un motor que no tiene un buen filtrado, el motor sufre mucho de desgaste. ¿Por qué? Porque el polvo, al someterse a la temperatura, todo corroe todo el motor. Pero no hay algo que lo proteja. Correcto. Entonces, uno de los que cuidan más el aceite, aparte del mismo aceite, el combustible, todo es el filtro de aire. Una pieza que en la mayoría de los vehículos la puede cambiar hasta el mismo dueño. Hay vehículos que no necesitas ninguna herramienta, solo unos clips, tac, tac, saca, ves el filtro y lo cambias. Normalmente es un elemento muy económico, es más económico que el aceite, que el filtro de aceite, que todo. Y debería presto para solicitarlo, tal vez si no lo hacen en el proceso. Y el tiempo de cambio de ese filtro también varía. Porque es lo que te digo, no es lo mismo que tú vivas en una ciudad muy limpia, donde el aire es limpio, a que tú vivas en una zona rural donde hay mucha tierra y polvo. Entonces lo que te digo, súmale un mal filtrado, una zona donde hay polvo y tierra, o sea que los motores no duran. Claro, y entonces ahí pues comenzamos a decir, bueno, es que no duró porque empiezan a buscar culpables. El problema es cuando se empiezan a buscar culpables y no los motivos o las razones por las que pasan las cosas para evitarlas. Así es, además consejos valiosos no solamente para el usuario de los vehículos, sino también para quienes trabajan con ellos, porque al momento de hacer el diagnóstico muchas veces, ¿qué le pasa al vehículo? No, ¿qué haces con él? ¿Cuánto tiempo lo utilizas? Todo lo que venimos hablando, que es como su historial, podríamos decir. Correcto. La mayor viscosidad no va a proteger más el vehículo que una baja viscosidad.